Vertieron cemento en mis tuberías para arruinarme, ahora me deben $500,000. Pensaron que me tenían contra las cuerdas. Pero yo tenía las escrituras y cámaras ocultas. Nunca pensé que el final de mi matrimonio sonaría como el golpe seco de un sobre de Manila contra la mesa de madera de mi comedor. Ese comedor que yo misma elegí, en la casa que siempre llamé hogar, pero que para Marcos y su madre, mi suegra Beatriz, no era más que un activo que ya daban por sentado. Estábamos a martes. Un martes cualquiera que empezó con el silencio frío que se había vuelto habitual entre nosotros. Marcos estaba sentado enfrente a mí, con esa expresión de suficiencia que últimamente le salía de forma natural, como si fuera el dueño del aire que yo respiraba. A su lado, Beatriz tomaba café de mis tazas de porcelana fina, con esa mirada de águila que analiza cada grieta de la pared, calculando cuánto valía la pintura. Ya no puedo más con esta situación, Elena, dijo Marcos, sin siquiera mirarme a los ojos. Tus actitudes, tu falta de compromiso con los intereses de esta familia. Me he cansado. Aquí tienes la demanda de divorcio. Y no lo hagas difícil, porque mis abogados ya tienen todo listo para la repartición de bienes. Sentí un vacío en el estómago, pero no era tristeza. Era una mezcla de incredulidad y una chispa de rabia que empezaba a arder en mi pecho. Beatriz intervino, con esa voz meliflua que escondía veneno. Ay, hija, es lo mejor. Marcos necesita a alguien que esté a su altura. Mañana mismo vendrá un tasador para valorar la casa. Queremos venderla rápido para que cada uno siga su camino con su parte del dinero. Marcos necesita capital para su nuevo proyecto, y creo que es justo que te lleves algo de lo que ayudaste a mantener. ¿Ayudé a mantener? Me quedé mirando el sobre. Mi mente voló a los últimos 5 años. Recordé cómo Marcos se había vuelto gradualmente más arrogante desde que lo ascendieron, cómo su madre se mudó temporalmente y terminó adueñándose de la cocina, de la sala y de las decisiones importantes. Ellos hablaban de su casa, de su patrimonio, como si yo fuera una inquilina a la que le hacían el favor de dejar vivir allí. ¿La repartición de bienes? Pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Marcos, ¿estás seguro de que quieres seguir este camino? Podríamos hablar de nosotros, no de la casa. No hay nada de qué hablar, Elena, respondió él, poniéndose de pie y ajustándose el reloj. No te pongas emocional. La casa está a nombre de ambos según lo que crees, o al menos eso dice el esfuerzo que puse yo en mejorarla. El divorcio es un hecho. Tienes una semana para empezar a empacar tus cosas personales. Beatriz me ayudará a organizar la venta. Beatriz sonrió de medio lado, una sonrisa triunfal que decía gané. Se levantó y empezó a caminar hacia la cocina, acariciando la encimera de mármol. Este mármol está un poco opaco, tendremos que pulirlo para la foto del anuncio, comentó como si yo ya no estuviera presente. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. El miedo desapareció y fue reemplazado por una calma gélida. Ellos daban por hecho que yo era la esposa sumisa que no sabía nada de leyes, la que simplemente firmaría lo que le pusieran delante por miedo al conflicto. Ignoraban que mi silencio no era ignorancia, sino observación. Es curioso que mencionen el mármol, dije, levantándome también. Mi tono de voz cambió, se volvió más bajo, más firme. Porque esa encimera la instalé con el dinero que mi abuelo me dejó específicamente para esta propiedad. Marcos, Beatriz, antes de que llamen a ningún tasador y antes de que sueñen con lo que van a comprar con el dinero de esta venta, deberían revisar bien el registro de la propiedad. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Estamos casados, la casa es de los dos por derecho. No, lo interrumpí con una sonrisa que, por primera vez en años, lo hizo retroceder un paso. Esta casa no entró en la sociedad conyugal. Esta casa es una herencia familiar directa, blindada legalmente antes de que pusieras un pie en el altar. No es nuestra. Es mía. Y si quieren hablar de desalojos, creo que son ustedes los que deberían empezar a buscar maletas. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Beatriz y cómo la seguridad de Marcos se desmoronaba como un castillo de naipes. La guerra acababa de empezar, y ellos no tenían ni idea de que yo tenía todas las armas. El silencio que siguió a mi declaración fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Marcos se quedó estático, con la mano aún apoyada en el respaldo de la silla, como si su cerebro estuviera tratando de procesar un idioma que no comprendía. Por su parte, Beatriz soltó una carcajada nerviosa, esa risa aguda y falsa que usaba para desestimar cualquier cosa que no le convenía. «Ay, Elena, por favor, no digas tonterías para llamar la atención», dijo ella,
aunque sus ojos buscaban frenéticamente la reacción de su hijo. Están casados por bienes mancomunados. Lo que es de uno es del otro. Es la ley de Dios y de los hombres. No intentes asustarnos con cuentos de herencias ahora que ves que Marcos finalmente ha tomado una decisión de hombre. Marcos recuperó el habla, aunque su voz sonó un poco más aguda de lo normal. Exacto. Además, yo he pagado la mitad de los impuestos y las reformas de los últimos años. He invertido miles de dólares en este lugar. No puedes simplemente decir que es tuya porque tu abuelo te la dejó. La ley no funciona así, Elena. No seas ridícula. Me acerqué a la estantería del despacho, donde guardaba una carpeta de cuero negro que ellos siempre habían ignorado, pensando que eran solo papeles de mi trabajo o viejos recibos. La puse sobre la mesa, justo encima de su demanda de divorcio. Sentí una oleada de adrenalina recorriéndome la espalda. Era el momento de quitarles la venda de los ojos. Marcos, cuando nos casamos, yo estaba tan enamorada que acepté muchas cosas, pero mi abuelo era un hombre que conocía bien la naturaleza humana, comencé a decir mientras abría la carpeta. Él vio cómo tu familia manejaba el dinero y decidió protegerme. Esta casa entró en mi patrimonio como una herencia bajo una cláusula de exclusión total de la sociedad conyugal. Está registrado ante notario. Cada centavo que invertiste en reformas fue por tu propia voluntad para vivir con lujo, pero legalmente se consideran mejoras a un bien privado. Le extendí una copia del título de propiedad y el acta de la herencia. Pude ver cómo sus ojos saltaban de línea en línea, deteniéndose en las palabras propiedad privativa y exclusión de bienes gananciales. El color de su rostro pasó de un rojo de ira a un blanco ceniza en cuestión de segundos. Su mano empezó a temblar ligeramente. Esto no puede ser legal. Me engañaste, gritó de repente, lanzando los papeles sobre la mesa. Me hiciste creer que estábamos construyendo un futuro juntos mientras te asegurabas de tener una salida de emergencia. Engañarte, respondí, manteniendo una calma que me sorprendía a mí misma. Tú fuiste quien trajo una demanda de divorcio hoy, Marcos. Tú fuiste quien planeó venderme la casa bajo los pies para financiar tus proyectos. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío por linaje. Si hablamos de engaños, miremos ese sobre de Manila que tú pusiste ahí primero. Beatriz, que finalmente había entendido la gravedad de la situación, se acercó a su hijo y le arrebató los papeles. Los leyó con una velocidad voraz, murmurando entre dientes. Su fachada de señora elegante se desmoronó por completo. Esto es una trampa. Eres una víbora, Elena. Mi hijo ha dedicado años a este matrimonio, te ha dado un estatus, te ha mantenido, Beatriz. Cállate, le espeté. Ella se quedó muda, sorprendida de que por primera vez en 5 años yo le levantara la voz. Tú no has aportado nada a esta casa más que críticas y facturas de los que yo pagaba. Has vivido aquí gratis los últimos 2 años, tratando este lugar como si fuera tu castillo personal. Pero las reglas han cambiado. Marcos me miró con un odio puro que nunca le había visto. La máscara de esposo perfecto se había roto para revelar a un hombre pequeño y codicioso. No creas que te vas a salir con la de ella. Mis abogados encontrarán una forma. Te demandaré por los gastos de manutención, por las reformas, te quitaré hasta el último centavo de tus cuentas bancarias. Puedes intentarlo, dije con una sonrisa gélida. Pero mientras tus abogados buscan una salida que no existe, quiero que recuerden lo que dijiste hace 10 minutos. Tienes una semana para empacar. Me pareció un plazo razonable, así que les devuelvo el favor. Tienen 7 días para sacar todas sus pertenencias de mi casa. A partir del próximo martes, cambiaré las cerraduras. Y si queda algo aquí, terminará en la acera. Marcos golpeó la mesa con el puño, pero no pudo decir nada. Sabía que estaba contra las cuerdas. Beatriz empezó a sollozar dramáticamente, tratando de manipular la situación, pero yo ya estaba blindada contra sus lágrimas de cocodrilo. Salí de la habitación dejándolos solos con su derrota, pero sabía que esto era solo el comienzo. Gente como ellos no se va sin hacer ruido, y yo tenía que prepararme para el siguiente movimiento sucio que seguramente estaban planeando. La noche siguiente a nuestra confrontación fue la más larga de mi vida. Podía escuchar los susurros frenéticos que venían de la habitación de invitados, donde Marcos se había refugiado con su madre. El tono de Beatriz era una mezcla de llanto fingido y órdenes civilinas. Sabía que estaban heridos, y un animal herido es cuando más peligroso se vuelve. A la mañana siguiente, bajé a la cocina esperando encontrarme con maletas y cajas. En su lugar, encontré a Marcos sentado a la mesa con una calma perturbadora, tomando café como si nada hubiera pasado.
Beatriz estaba a su lado, con los ojos rojos, pero con una expresión de pobre víctima perfectamente ensayada. Elena, nos precipitamos ayer, comenzó Marcos, usando ese tono conciliador que solía usar para manipularme en el pasado. Hablé con un abogado amigo mío. Dice que, aunque la casa sea herencia, yo tengo derechos por las mejoras y por el tiempo de convivencia. Pero no quiero pelear. Lo que quiero es que seas razonable. Dame una compensación justa por lo que invertí aquí, digamos el 40% del valor de la propiedad, y me iré en paz. Si no, esto se convertirá en un juicio de años que te arruinará la vida. Lo miré fijamente. El descaro de pedirme casi la mitad de mi herencia después de haberme amenazado con dejarme en la calle me revolvió el estómago. Pero no respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué mi computadora portátil. Es gracioso que hables de compensación justa y de invertir, Marcos, dije, abriendo una hoja de cálculo que había estado preparando durante toda la madrugada. Porque mientras tú planeabas este divorcio a mis espaldas, yo empecé a notar ciertas inconsistencias en nuestras cuentas compartidas. ¿Te acuerdas de ese fondo de ahorro para nuestro futuro que alimentábamos cada mes? El rostro de Marcos se tensó. Sus ojos viajaron por un segundo hacia su teléfono celular, que estaba sobre la mesa. Me puse a revisar los movimientos de los últimos 18 meses, continué, deslizando la computadora hacia él. Curiosamente, hay retiros constantes de $3,000 mensuales hacia una cuenta externa. Una cuenta que no reconozco. Y da la casualidad de que el total de esos retiros coincide casi exactamente con el monto que dices haber invertido en las reformas de esta casa. En resumen, las mejoras de la casa las pagamos con nuestro ahorro común, o mejor dicho, con el dinero que yo aportaba mayoritariamente mientras tú ahorrabas el tuyo en otro lugar. Eso es para mi negocio. Es una inversión empresarial, gritó él, perdiendo la compostura. No, Marcos. Según los registros que logré rastrear, gracias a que dejaste tu sesión de banca en línea abierta en la tablet de la sala la semana pasada, ese dinero fue a parar a una cuenta a nombre de tu madre. Y de esa cuenta, han salido pagos para un apartamento de soltero que ya tienes alquilado en el centro desde hace 3 meses. Beatriz soltó un grito ahogado, fingiendo sorpresa, pero sus manos temblorosas la delataban. Ella sabía perfectamente que estaban desviando mi dinero para asegurar el aterrizaje de Marcos tras el divorcio. Eres un espía. Violaste mi privacidad, bramó Marcos, levantándose de la silla tan rápido que la tiró al suelo. Y tú eres un ladrón, respondí, levantándome también para quedar a su altura. Estabas robándome mes a mes para financiar tu vida post-divorcio mientras vivías gratis en mi casa. Así que aquí está mi contraoferta. Tienes exactamente 48 horas para devolver cada centavo que sacaste de esa cuenta compartida hacia la cuenta de tu madre. Si no lo haces, la demanda no será solo por el divorcio, sino por fraude y administración desleal. Y créeme, con las pruebas que tengo, no solo perderás el derecho a cualquier compensación, sino que podrías terminar con antecedentes penales. Beatriz se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. No puedes tratar así a mi hijo. Él te dio los mejores años de su vida. Eres una mujer fría y calculadora. La herencia te ha podrido el alma. La herencia me ha dado la libertad de no aguantar a gente como ustedes ni un segundo más, sentencié. Marcos, el reloj está corriendo. 48 horas. Y por cierto, ya hablé con el servicio de seguridad. Si el tasador que mencionaste ayer pone un pie en mi jardín, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Esta casa no está en venta, y ustedes ya no son bienvenidos. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejando que el sonido de sus gritos y reproches se desvaneciera en el fondo. Sabía que se sentían acorralados, y en su desesperación, Marcos estaba a punto de cometer un error que le costaría mucho más que un apartamento de soltero. No sabía que yo aún tenía una carta bajo la manga, una grabación de la noche anterior donde él admitía que solo quería el divorcio para quedarse con su parte de la casa. Hay un dicho que dice, si no puedes vencerlos, confúndelos. Marcos decidió llevarlo un paso más allá. Si no puedes robarles, destruye su reputación. Al tercer día de mi ultimátum, mi teléfono empezó a arder. Notificaciones de Facebook, mensajes de WhatsApp de tíos que no veía hace años y llamadas perdidas de mis primos. Marcos, en un acto de desesperación absoluta, había publicado un mensaje largo y lacrimógeno en sus redes sociales, acompañado de una foto de nuestra boda donde ambos salíamos sonriendo. En el post, me pintaba como una mujer que, tras recibir una herencia, se había transformado en un ser codicioso y sin corazón.
Decía que yo lo estaba echando a la calle sin un centavo después de que él sacrificara su carrera para apoyarme, y que incluso estaba dejando a su pobre madre enferma sin un techo donde dormir. El golpe maestro fue llamar a mi madre. Ella es una mujer de la antigua escuela, de las que creen que el matrimonio es hasta que la muerte los separe y que los trapos sucios se lavan en casa. Elena, como has podido, me sollozó por teléfono. Marcos me llamó llorando. Me dijo que lo amenazaste con la policía. Es tu esposo. Y esa casa es demasiado grande para ti sola, hija. No seas egoísta, dale su parte y terminen esto como gente decente. Sentí un nudo de frustración en la garganta. Estaba sola contra una narrativa que él estaba construyendo con mentiras. Pero justo cuando estaba a punto de colapsar por la presión social, sonó el timbre. No era Marcos, ni Beatriz, ni un tasador. Era el tío Julián, el hermano menor de mi abuelo y el ejecutor de su testamento. Julián es un abogado jubilado, de esos que no dicen mucho pero que lo ven todo con ojos de lince. He visto el circo que está montando ese muchacho en internet, dijo Julián mientras entraba y dejaba su maletín sobre la mesa de roble. Tu abuelo me dijo que este día llegaría. Él conocía a los hombres como Marcos, brillantes por fuera, pero huecos por dentro. En ese momento, Marcos y Beatriz bajaron las escaleras, probablemente pensando que el tío Julián venía a mediar a su favor. Beatriz forzó una expresión de angustia. ¡Ay, don Julián! ¡Qué bueno que está aquí!, exclamó ella. Dígale a Elena que lo que está haciendo es ilegal. Dígale que Marcos tiene derecho sobre esta casa por el tiempo que han estado casados. Julián se ajustó las gafas y sacó un sobresellado que yo nunca había visto. Señora Beatriz, yo no estoy aquí para dar consejos morales. Estoy aquí para entregar esto. Es una adenda al testamento que solo debía abrirse en caso de que Elena solicitara un divorcio o fuera presionada para vender la propiedad. Marcos se acercó, con los ojos brillando de una codicia que no podía ocultar. ¿Una adenda? ¿Más dinero? Todo lo contrario, Marcos, dijo Julián con una sonrisa gélida. El abuelo de Elena previó que alguien intentaría reclamar mejoras sobre la casa. Así que dejó una cláusula de uso y goce. Establece que si el cónyuge intentaba reclamar cualquier beneficio económico sobre la propiedad privativa de Elena, se activaría un cobro retroactivo de alquiler a precio de mercado por cada mes que él y cualquier familiar suyo, sí, Beatriz, eso la incluye a usted, hubieran residido aquí. Saqué mi calculadora mental. 5 años de matrimonio. 2 años de Beatriz viviendo gratis. En una zona residencial como esta, el alquiler mensual no bajaba de los $2,500. Según mis cálculos, continuó Julián, ustedes le deben a Elena aproximadamente $180,000 en concepto de rentas no pagadas y servicios. Si insisten en reclamar ese 40% de la casa, Elena simplemente compensará esa deuda con su reclamo. Pero como la deuda de alquiler supera con creces lo que ustedes podrían pedir por mejoras, terminarían debiéndole a ella unos $50,000 adicionales. El silencio que siguió fue, esta vez, de puro terror financiero. El rostro de Marcos se desencajó. Su plan de usar a mi familia y la presión social se acababa de estrellar contra un muro legal que mi abuelo había construido desde la tumba. ¿Y hay algo más?, añadí yo, mirando fijamente a Marcos. Tío Julián también me trajo el contacto de un investigador privado que confirmó lo que sospechaba. El apartamento de soltero que alquilaste no es solo para ti. Lo compartes con tu asistente desde hace 6 meses. Así que, Marcos, tienes 2 opciones, o borras ese post de mierda, te llevas a tu madre y firmas el divorcio renunciando a todo en las próximas 24 horas, o mañana mismo todos mis tíos, mi madre y el juez verán las fotos de tus vacaciones, de negocios, con otra mujer pagadas con mis ahorros. Marcos dio un paso atrás, chocando contra la pared. El cazador acababa de convertirse en la presa. Hay personas que, cuando pierden, no aceptan la derrota con dignidad, prefieren quemar el campo de batalla para que el ganador solo herede cenizas. Marcos y Beatriz eran exactamente ese tipo de personas. Tras la visita del tío Julián y la amenaza de la demanda por alquileres retroactivos, el ambiente en la casa cambió. Ya no había gritos, ni exigencias, ni altanería. Solo un silencio sepulcral y el sonido de cajas de cartón siendo arrastradas por el suelo. Marcos no me dirigía la palabra, y Beatriz se limitaba a lanzarme miradas que, si fueran puñales, me habrían atravesado el corazón. El plazo de 24 horas estaba por expirar. Yo me quedé en la habitación principal, escuchándolos trajinar de un lado a otro. Me sentía extrañamente ligera, como si un peso de toneladas se estuviera levantando de mis hombros,
pero una parte de mí, esa intuición que mi abuelo siempre decía que era mi mejor herramienta, me mantenía alerta. Conocía demasiado bien la mezquindad de mi suegra para creer que se irían sin cobrarse la humillación. A las 6 de la tarde, Marcos subió y golpeó la puerta. Ya está, dijo con una voz monótona, vacía de cualquier rastro del afecto que alguna vez fingió. Las maletas están en el coche. Mi madre ya está fuera. No quiero volver a verte en mi vida, Elena. Quédate con tu maldita casa y con tus papeles. Espero que las paredes te den el amor que nunca supiste darme a mí. No caí en su trampa emocional. Simplemente asentí y esperé a que bajara. Escuché el motor de su coche arrancar y alejarse por la entrada de grava. Suspiré. Por fin, después de años de sentirme una extraña en mi propio hogar, estaba sola. Oh, eso creía. Bajé las escaleras con la intención de cerrar la puerta con doble llave y cambiar las cerraduras de inmediato, tal como había planeado con el cerrajero que llegaría en media hora. Pero, al llegar a la planta baja, un olor extraño me golpeó. Era un olor dulce, denso y ligeramente metálico. Caminé hacia la cocina y me quedé paralizada. No habían roto nada de forma obvia. No había ventanas quebradas ni muebles destrozados. Pero Beatriz había dejado su regalo de despedida. Habían vertido litros de aceite de cocina barato y almíbar por todas las ranuras de los electrodomésticos de acero inoxidable, dentro de los conductos del aire acondicionado y, lo más cruel, habían vertido cemento rápido por los desagües del fregadero y los baños de la planta baja. Sentí una oleada de náuseas. Pero eso no era todo. En el centro de mi hermosa mesa de roble, la misma donde empezó esta pesadilla, habían dejado una nota escrita con el labial rojo de Beatriz. Disfruta tu herencia podrida. Empecé a inspeccionar la sala. Habían cortado discretamente los cables de fibra óptica de la pared. Al abrir la despensa, encontré que habían escondido pescado crudo detrás de los zócalos de madera, un truco clásico para que la casa empezara a oler a podrido en un par de días sin que yo pudiera encontrar la fuente. Me senté en el suelo, rodeada por el rastro de destrucción silenciosa. Por un momento, las lágrimas amenazaron con salir. No por la casa, sino por la bajeza humana. Habíamos compartido una vida, o eso creía yo, y ellos estaban dispuestos a arruinar una propiedad histórica solo por despecho. Pero entonces, recordé las palabras del tío Julián, él conocía a los hombres como Marcos. Me levanté y me limpié la cara. Saqué mi teléfono y, en lugar de llamar a Marcos para gritarle, que era exactamente lo que ellos querían, llamé al cerrajero para pedirle que llegara antes. Luego, hice algo que ellos no esperaban. Empecé a grabar un video detallado de cada rincón de la casa, de los desagües obstruidos, del aceite, de la nota de Beatriz y de los cables cortados. ¿Crees que esto te va a salir gratis, Marcos?, susurré para mí misma mientras enfocaba la firma de Beatriz en la mesa. Ellos pensaban que el sabotaje era su última palabra. No sabían que, legalmente, el daño malintencionado a la propiedad privada tras una orden de desalojo es un delito penal. Y lo más importante, no sabían que yo ya había instalado cámaras de seguridad ocultas en las áreas comunes desde el día en que descubrí el desvío de dinero, cámaras que habían grabado a Beatriz vertiendo el cemento y a Marcos riendo mientras cortaba los cables. La victoria no era solo quedarse con la casa. La victoria sería ver cómo tenían que pagar por cada gramo de cemento que vertieron, y esta vez, no tendrían a mi familia para protegerlos. Hay un error que la gente arrogante comete siempre: subestimar la inteligencia de quien han tenido bajo su pulgar durante años. Marcos y Beatriz se fueron de mi casa con una sonrisa de satisfacción, convencidos de que me habían dejado un regalo que me costaría miles de dólares y meses de reparaciones. Lo que no sabían era que, mientras ellos jugaban a los vándalos, yo estaba transmitiendo en vivo a la nube. Pasé la primera noche en un hotel. No podía quedarme en una casa que olía a rencor y aceite rancio, y mucho menos con los desagües bloqueados por el cemento de Beatriz. Pero no perdí el tiempo. Conecté mi computadora y abrí los archivos de las cámaras ocultas que había instalado en los detectores de humo y entre los libros de la estantería. El metraje era oro puro. Ver a Beatriz, esa mujer que siempre se jactaba de su clase y educación, arrastrándose por el suelo de la cocina para esconder pescado podrido tras los zócalos, era casi cómico. Pero lo que realmente me dio el arma definitiva fue ver a Marcos. En el video se le veía cortando los cables de comunicación mientras decía: a ver cómo pides ayuda ahora, maldita perra. Esas palabras, grabadas con total claridad, eran el clavo final en su ataúd social y profesional. A la mañana siguiente, no llamé a Marcos. Llamé a un perito judicial y a una empresa de limpieza industrial.
Necesitaba un informe oficial de los daños antes de que nadie tocara nada. Esto es malicia pura, señora Elena, me dijo el perito mientras tomaba fotos del cemento endurecido en las tuberías. El costo de reemplazo de la plomería y la limpieza especializada va a superar los $15,000. Y eso sin contar el daño a los muebles de madera. Perfecto, respondí. Póngalo todo por escrito. Con el informe en mano y los videos editados, realicé mi siguiente movimiento. Marcos acababa de conseguir un puesto de alta dirección en una firma de consultoría que se jactaba de su ética y valores familiares. Sabía que su reputación lo era todo para él. En lugar de publicar el video en Facebook para que mis tíos chismorrearan, hice algo mucho más quirúrgico. Le envié un correo electrónico a Marcos con un enlace privado. El mensaje era corto: Marcos, adjunto el tráiler de la película que grabé ayer en mi casa. Tienes 12 horas para depositar en mi cuenta el valor total de los daños presupuestados por el perito judicial, más los $180,000 de alquileres retroactivos que calculó el tío Julián. Si el dinero no está mañana a mediodía, este video, junto con el informe policial por daños criminales, será enviado al Departamento de Recursos Humanos de tu nueva empresa y a todos los socios de la firma. Me pregunto qué pensarán de su nuevo director de ética cuando lo vean vertiendo cemento en un desagüe por despecho. La respuesta no tardó ni 10 minutos. Mi teléfono empezó a sonar como loco. Era Marcos. No contesté. Luego empezó a llamar Beatriz, probablemente gritando insultos que ya no tenían poder sobre mí. Tampoco contesté. A las 2 horas, alguien golpeó la puerta del hotel donde me alojaba. Era Marcos. Se veía deshecho, con la misma ropa del día anterior y los ojos inyectados en sangre. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que me entregó los papeles del divorcio. Elena, abre la maldita puerta, gritaba desde el pasillo. No puedes hacerme esto. Me vas a arruinar la carrera. Ese dinero no lo tengo. Mi madre se lo gastó casi todo en el adelanto del apartamento. Abrí la puerta solo lo suficiente para que viera mi rostro tranquilo, frío como el mármol que ellos intentaron opacar. No soy yo quien te está arruinando, Marcos. Fuiste tú cuando decidiste que tu ego valía más que nuestra historia. Tienes 10 horas restantes. Si el dinero de tu madre se acabó, vende el coche. Vende tu reloj. Pídele prestado a tu asistente. No me importa cómo lo consigas, pero si a mediodía no hay una confirmación bancaria, el botón de enviar se presionará solo. Es chantaje, chilló él, intentando meter el pie en la habitación. No, sonreí, mientras cerraba la puerta lentamente. Es justicia por daños y perjuicios. Y te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad por acoso. Ya no tienes llaves de mi vida, Marcos. Acostúmbrate. Esa noche dormí como un bebé por primera vez en años. Pero sabía que Marcos, acorralado, era capaz de una última estupidez. Lo que él no sospechaba era que el tío Julián ya estaba preparando una sorpresa adicional. Una auditoría de la cuenta de su madre que revelaría de dónde había salido realmente el dinero para ese adelanto del apartamento. El mediodía llegó y pasó con la frialdad de una sentencia judicial. Revisé mi aplicación bancaria. $0. Marcos no había depositado el dinero. En su lugar, recibí un mensaje de texto cargado de odio: haz lo que quieras. No tengo ese dinero y mi madre no va a vender nada. Buena suerte demostrando que ese video no está editado con IA. Nos vemos en el juzgado. Marcos estaba jugando al póker con una mano vacía, apostando a que yo no me atrevería a cruzar la línea roja. Pero lo que él no sabía es que, cuando te quitan la paz, te quitan también el miedo. Estaba a punto de presionar el botón de enviar al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Elena, soy Lucía. La asistente de Marcos, dijo una voz joven, temblorosa pero decidida. Me quedé en silencio un segundo, procesando la audacia de esa llamada. ¿Qué quieres, Lucía? Si vienes a interceder por él, estás perdiendo el tiempo. Todo lo contrario, respondió ella, y pude escuchar el sonido de papeles moviéndose de fondo. Marcos me prometió que el apartamento estaría a mi nombre. Me dijo que tú estabas loca, que eras una heredera negligente que lo maltrataba. Pero anoche lo escuché hablar con su madre. Él planea declararse en quiebra técnica para no pagarte nada, y luego planea huir con el dinero que ha estado desviando a una cuenta en el extranjero, dejándome a mí con las deudas del alquiler y a su madre con la cara lavada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Marcos no solo era un narcisista, era un estafador profesional. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté con desconfianza.
Porque hoy me dio un golpe, confesó ella con la voz quebrada. Cuando le dije que no quería mudarme si el contrato no era legal, me empujó y me llamó sirvienta. No voy a caer con él, Elena. Tengo las claves de su cuenta secundaria y los estados de cuenta que demuestran que el dinero que te robó no se gastó en el apartamento, sino que está invertido en criptomonedas a nombre de una empresa fantasma. Nos reunimos en una cafetería discreta una hora después. Lucía me entregó una memoria USB. Al abrir los archivos en mi laptop, la magnitud del engaño me dejó sin aliento. Marcos no solo me había robado $180,000, había estado inflando las facturas de las reformas de la casa, quedándose con los reembolsos de los seguros y desviando fondos de nuestra cuenta de ahorros compartida desde hacía casi 3 años. El total rozaba el $500,000. Él piensa que mañana, en la audiencia preliminar del divorcio, va a llorar frente al juez diciendo que no tiene dónde vivir, dijo Lucía, limpiándose una lágrima de rabia. Pero aquí tienes las pruebas de que tiene una billetera digital con fondos suficientes para comprar 3 casas como la tuya. Miré la memoria USB y luego a Lucía. Gracias. No te prometo que saldrás ilesa de esto, pero te aseguro que él caerá primero. Esa misma tarde, llamé al tío Julián. Cuando vio las pruebas de la empresa fantasma y las criptomonedas, su sonrisa fue casi depredadora. Esto ya no es un divorcio, Elena. Esto es fraude fiscal, robo agravado y lavado de dinero. Ese muchacho no solo va a perder la casa que nunca tuvo, va a perder su libertad. A las 8 de la noche, Marcos publicó una foto en Instagram desde un restaurante caro, brindando con su madre, con el pie de foto, celebrando los nuevos comienzos. La verdad siempre sale a la luz. Fue el acto de soberbia más patético que había visto. No envié el video a su empresa. Decidí que recursos humanos era un castigo demasiado pequeño para lo que él merecía. En lugar de eso, envié todo el paquete, el video del cemento, el informe del perito, los estados de cuenta de Lucía y el rastro de las criptomonedas, al fiscal de distrito y al abogado de la contraparte con copia a él. El mensaje de respuesta de Marcos llegó a las 3 de la mañana. Eran 15 llamadas perdidas y un solo texto que decía, por favor, Elena. Hablemos. Podemos llegar a un acuerdo. Mi madre está sufriendo un ataque de ansiedad. No nos destruyas así. Apagué el teléfono. La destrucción no la había causado yo, la habían construido ellos, ladrillo a ladrillo, con cada mentira y cada gramo de cemento. Mañana sería el gran final, y yo iba a estar en primera fila, vestida con el traje que usé el día que mi abuelo me dijo que nunca dejara que nadie pisara mi jardín. La sala del juzgado olía a cera de piso y a esa tensión eléctrica que precede a las tormentas. Marcos llegó con un traje gris, intentando proyectar la imagen de un hombre de negocios afligido pero digno. Beatriz lo acompañaba, vestida de negro riguroso, con un rosario entre las manos y una expresión de mártir que habría ganado un Oscar en cualquier teatro de segunda. Cuando entré con el tío Julián, Marcos intentó sostenerme la mirada con un resto de esa antigua arrogancia. Me lanzó una sonrisa de suficiencia, como susurrándome que sus abogados arreglarían este malentendido. No sabía que su abogado principal acababa de leer las 400 páginas de pruebas que enviamos la noche anterior y estaba, en ese preciso momento, tratando de desvincularse del caso para no hundirse con él. El juez, un hombre de facciones duras y mirada penetrante, golpeó el mazo. Señor Marcos, su defensa alega insolvencia técnica y solicita una pensión compensatoria, además de la partición de la propiedad de la calle Roble, comenzó el juez, hojeando los documentos. ¿Es eso correcto? Así es, su señoría, dijo Marcos, poniéndose de pie con voz trémula. He dedicado mi vida a ese hogar. Me quedé sin nada por apoyar los sueños de mi esposa. Ahora estoy en la calle, mientras ella disfruta de una fortuna que no trabajó. Beatriz soltó un sollozo ensayado en la primera fila. El juez la miró por encima de sus gafas y luego se volvió hacia el tío Julián. ¿Alguna objeción, defensa? El tío Julián ni siquiera se levantó. Solo hizo un gesto hacia la pantalla de la sala. Su señoría, preferimos que la realidad hable por nosotros. Solicitamos la reproducción de los anexos 4, 7 y 12. Primero, el video. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras veían a Marcos y Beatriz, como delincuentes comunes, saboteando la casa. Los gemidos de sorpresa de los presentes eran música para mis oídos. El juez observaba cómo Beatriz vertía el cemento con una cara de asco evidente. Marcos empezó a sudar, se aflojó la corbata, pero el aire se le estaba acabando. Pero eso no es todo, continuó Julián.
Aquí están los registros de la billetera fría de criptomonedas y la ruta del dinero desviado a la empresa fantasma, MB Inversions. Señor Marcos, ¿podría explicarle al tribunal cómo un hombre, insolvente, posee $450,000 en activos digitales transferidos desde las cuentas de su esposa? El abogado de Marcos se tapó la cara con una mano. Marcos abrió la boca, pero no salió nada. Era el sonido de un hombre ahogándose en sus propias mentiras. Suficiente, tronó el juez. Este tribunal no solo desestima la solicitud de pensión, sino que ordena el embargo inmediato de todos los activos del señor Marcos para cubrir la reparación de daños, los alquileres retroactivos y la devolución íntegra de los fondos sustraídos. Además, el juez hizo una pausa. Mirando a los oficiales de la corte, remito este expediente al Ministerio Público bajo cargos de fraude agravado y daño malicioso a la propiedad privada. En ese momento, dos oficiales se acercaron a la mesa de la defensa. El clic de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Marcos resonó en toda la sala como una sinfonía. No. Elena, diles algo. Mamá, gritaba Marcos mientras lo escoltaban hacia afuera. Beatriz saltó de su asiento, gritando que yo era una bruja, que le había robado el alma a su hijo, hasta que seguridad tuvo que sacarla a rastras del edificio. Me quedé sentada un momento, disfrutando del silencio que quedó tras su partida. No sentía odio. Sentía una paz profunda, la paz de quien finalmente ha limpiado su jardín de maleza. 2 meses después, la casa de la calle Roble volvía a brillar. Las tuberías eran nuevas, el olor a pescado y aceite había desaparecido, reemplazado por el aroma de jazmines frescos. Había vendido los muebles viejos, esos que guardaban recuerdos amargos, y los había sustituido por piezas que yo realmente amaba. El tío Julián vino a visitarme. Traía una botella de vino y una noticia final. Marcos aceptó un acuerdo de culpabilidad para reducir su condena. Beatriz tuvo que vender su apartamento para pagar parte de la deuda que te tienen. Ahora vive en un pequeño cuarto alquilado en las afueras. Lucía, la asistente, testificó en su contra y ha empezado una nueva vida. Brindamos en la terraza, viendo el atardecer. ¿Qué vas a hacer ahora, Elena?, me preguntó. Miré las paredes de piedra de mi herencia, las mismas que mi abuelo protegió para mí. Vivir, tío. Por primera vez en mi vida, voy a vivir bajo mis propias reglas. Esa noche, antes de dormir, pasé por la mesa de roble. Ya no tenía la nota de Beatriz. Ahora, sobre ella, descansaba mi nuevo pasaporte y un boleto de avión. La casa ya no era mi cárcel, era mi refugio. Ellos pensaron que me tenían contra las cuerdas, pero olvidaron que las cuerdas eran mías, y yo sabía perfectamente cómo soltar el nudo para dejarlos caer al vacío. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos épicos.